chicos y chicas, bienvenidos un día más. Ya terminamos esta semana con la clase de literatura de la que os había hablado. Sabéis que cada semana distribuimos por día según la temática. El martes toca lengua, el miércoles toca sintaxis y el jueves toca literatura. Y siguiendo un poco con la dinámica que llevábamos hasta ahora, la semana pasada hicimos teatro y esta semana toca narrativa, ¿vale? ¿Adivináis lo que toca la semana que viene? Sí. Va a tocar poesía, pero no os penséis que va a ser algo habitual, ¿vale? Tenemos pensado una clase, Adrián y yo, que si nos sale todo como toca y recibimos la respuesta que esperamos, va a ser mucho más guay de lo que os esperáis. Intentamos hacer cosas que sean un poquito más dinámicas. Bueno, la cuestión es que hoy vamos con narrativa. Os he dejado un esquema donde os hablo de todo lo que hay que saber para ser un súper experto en narrativa. Entonces he decidido que como los vídeos tienen que ser cortos, no os voy a hablar de todo lo que hay en el esquema porque hay muchas cositas que vosotros ya sabéis sobre la novela y que hemos ido viendo a lo largo de los cursos. Hemos visto la importancia de los personajes, hemos visto lo que intenta transmitir una novela, cómo se compone el lenguaje de una novela, incluso hemos profundizado un poco y hemos visto cómo es la estructura de una novela, si sigue un orden temporal, si sigue un orden no temporal, si hay flashbacks, flash forward, si hay racontos, todo esto lo hemos visto. Pero hoy aprovecho para ampliar algunas nociones sobre la novela que no os había contado antes, como siempre por falta de tiempo, porque vamos a tope con el currículum, pero ahora es un buen momento de hablar de cosas que hasta el momento no habíamos hablado, pues porque no teníamos tiempo, y como ahora estas clases son simplemente de repaso y no podemos avanzar temario por ahora, lo que vamos a intentar hacer va a ser repasar algunas nociones. Así que os voy a hablar, número 1, de verdaderamente cuántos narradores nos podemos encontrar en una novela. Número 2, os vamos a hablar de cómo puede empezar una novela. Y número 3, os traigo una palabreja que incumbe también al tema de cómo se llevan a cabo las narraciones y tácticas narrativas guays. Y ya finalmente os voy a explicar, bueno, tenéis una actividad, como siempre tenéis dos actividades y podéis elegir una de las dos, podéis hacer la que más os plazca. Y otra cosita que quiero que tengáis en cuenta, el laboratorio creativo que os he preparado para hoy, no es obligatorio, pero sí que es muy especial y yo os animo a que lo hagáis, ¿vale? Al final del vídeo os explico en qué consiste porque para mí es muy importante y yo creo que nos puede servir un poco a todos. Bueno, vamos allá. Primero de todo, cosas que no te he contado sobre los narradores. Siempre te hablo del narrador testigo y del narrador omnisciente, pero en realidad es mucho más complejo. Y como tú eres un superlingüista, un superfilólogo hispánico, vamos a ver qué tipos de narradores existen. Hay, número 1, los que están dentro de la historia y número 2, los que están fuera de la historia. Primero de todo, dentro de la historia tenemos 3 narradores, ¿vale? 3 narradores, no pretendo liarte, sino ampliar tu visión de las cosas. Dentro de la historia tenemos 3 narradores. En el número 1 está el narrador personaje. El narrador personaje habla en primera persona y el narrador personaje es protagonista, vive los hechos en primera persona. Por lo tanto, se comunica con nosotros a través de una biografía o a través de un diario personal. Por ejemplo, es el caso de Ana Frank. ¿Te suena este libro? En estos días serviría mucho para entender la situación que estamos viviendo. Aunque es un contexto totalmente diferente, Ana Frank también vive un encierro, pero muchísimo, te aseguro, muchísimo más duro. Y cuenta su experiencia a través de un diario. Por lo tanto, es ella quien habla, es ella quien actúa como narradora de una historia que ella misma vive en primera persona. Número 2, aparte del narrador personaje, hay el narrador testigo. Narrador testigo escribe la historia en primera o en tercera persona, porque está en la historia, pero puede que no la viva directamente. No viva directamente los hechos, sino que simplemente los conozca de primera mano. Entonces, este tipo de personaje, ¿vale?,
está un poco en la sombra, pero está dentro de la historia y suele ser un personaje secundario que cuenta la historia, por ejemplo, que puede ser de su padre, de su abuelo, de su madre, la historia de su pueblo, la historia de una guerra que vivió, aunque no fue protagonista en ella, ¿vale? Y número 3, este es un poco raruno, es el narrador que se dirige a un tú, ¿vale? Es un narrador que se dirige a un tú, como lo llamaríamos, si no sé cómo lo he puesto. Narrador simplemente en segunda persona. El narrador en segunda persona es raruno porque se dirige a nosotros, a los lectores, nos habla en segunda persona, como si estuviera hablando con el lector, como si estuviera hablando con nosotros. De este modo consigue que nos sumerjamos de pleno en la historia como si fuéramos un personaje más. A mí este narrador me da mal rollito, porque me habla y es como, no, cuéntame la historia, pero no me hables, yo no soy un personaje, yo soy Inés, estoy leyendo desde el sofá de mi casa, basta. Luego tenemos los narradores que se encuentran fuera de la narración. Te he dicho los que se encuentran dentro, que son 3, el narrador personaje, el narrador testigo y el narrador en segunda persona. Los narradores que están fuera, siempre te he dicho que hay un narrador que se llama omnisciente, que escribe en tercera persona, que lo sabe todo, absolutamente todo lo que ha sucedido, lo que sucederá, cómo son los personajes, que piensan, que sienten, a qué le temen, lo sabe todo, como un demiurgo que tiene el fantástico control de saber todo lo que sucede alrededor de la historia. Pues no solo hay el narrador omnisciente. Por falta de tiempo y para no liaros, nunca os he hablado del narrador equisciente. El narrador equisciente, chicos, es aquel narrador que lo que hace es centrar su visión única y exclusivamente en un personaje. Narra los hechos y toda la historia a través de un personaje en el que se centra y se obsesiona, y a través del cual narra los hechos de una forma objetiva, pero solo centrándose en los pensamientos, en las creencias, en los temores, en las acciones, en las actitudes de un solo personaje. Como sucede con Agatha Christie, por ejemplo, novelas de misterio, esto es algo muy común y se llama narrador equisciente. El narrador omnisciente es muy común en muchísimas obras. Harry Potter, El Señor de los Anillos. Existe un narrador omnisciente en todas estas obras, ¿vale? Visto esto, solo quería aclarar que también existen obras donde se entremezclan los diversos narradores, ¿vale? No sé si se acuerdan los que leyeron El Palacio de Medianoche, en segundo de la ESO, que se mezclaban varios narradores. Por una parte había un narrador personaje y por otra parte había un narrador omnisciente. La mezcla y la variedad de narradores lo que va a hacer es enriquecer la obra. En el número 2, chicos, dejamos de lado los narradores. ¿Cómo puede empezar una historia? Bueno, pues la parte más importante de un relato es cómo empezamos y sobre todo cómo terminamos. Esto es algo súper importante. Entonces, hay 3 opciones, bueno, hay varias, pero hay más, pero yo te voy a explicar 3 opciones con 3 palabrejas latinas. Ab ovo, in media res y in extrema res, in extremis res. ¿Qué significa esto? Los 3 comienzos de una novela y seguro que te están viniendo a la mente muchísimas posibilidades. Una novela puede empezar ab ovo. Literalmente, ab ovo, una expresión latina, significa desde el origen, desde el comienzo. ¿Esto qué significa? Que una historia empieza estrictamente desde el principio, desde el origen, desde el germen en que ocurre todo para que se desarrolle la historia. Desde el principio, estableciéndose así una estructura clásica, totalmente guardando un orden cronológico que sería dividido entre introducción, nudo y desenlace, lo clásico, ¿no? Es lo más fácil. Luego hay novelas que empiezan in media res, que significa en medio de la nada. Es como si empezáramos por la mitad. Esto es muy común y hace que muchas veces os quejéis. ¿Por qué os quejáis siempre cuando empezáis a leer un libro de es que no me he enterado de nada, es que he llevado 50 páginas y no me entero de nada, es que ¿quién es ese? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué hace ese? ¿Por qué hace lo otro?
Aquí está el kit de la cuestión. Empezamos por en medio de la trama, para que al principio no tengas básicamente información y poco a poco tengas que ir recaudándola. ¿Cómo? Pues a través de flashbacks, a través de información que te van a ir dando los otros personajes, pistas que tú mismo como lector irás recibiendo, irás interpretando. Aquí recae un poquito la salsa de la novela, que tú mismo tengas la capacidad de reconstruir los hechos gracias a tu intelecto y a la información que te está dando el libro, sin necesidad de empezar por el principio. La mayoría de las novelas empiezan así, en medio de la nada, así que nos sueltan como lectores en la piscina de la lectura sin conocer a ningún personaje, sin conocer a ningún hecho, y poco a poco se nos va dando la información. Y luego la tercera opción es in extremis res. Perdón, in extrema res, que lo tengo apuntado aquí para seguir un orden. In extrema res significa que empezamos por el final de todo, ¿vale? Esto es muy común en algunas películas. Empezamos absolutamente por el final y a partir de aquí nos mantenemos como lectores súper alarmados, captando nuestra atención desde el principio de ¡wala! Si así acaba, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues esto es lo que te explica luego el libro. Empieza por el final y a partir de aquí luego se van desencadenando los hechos que explican cómo hemos podido llegar a esta final. Entonces, cuando la novela empieza in extrema res, es que empieza por el final. Y luego termino este vídeo, para no alargarme demasiado, con una táctica narrativa muy guay que casi nunca os puedo explicar tampoco, que se llama la mise en abîme. ¿Qué significa la mise en abîme? Significa que dentro de una historia hay otra historia, puede que dentro haya otra historia y así sucesivamente. ¿Vale? Es un recurso narrativo muy rico que consiste en meter novelas o cuentos o historietas o relatos dentro de otros relatos con los que guarda obviamente alguna relación. Para hablar de esta táctica, lo que hacemos muchas veces es compararlo con las muñecas rusas. Sabéis que en las muñecas rusas hay una que se guarda dentro de otra, al final hay una muy pequeñita. Todas están relacionadas entre sí porque cada una de ellas está dentro de la otra. Entonces hablamos de una estructura basada en la mise en abîme. Hay muchísimos libros así, hay muchísimos libros repletos de historias, entrelazados con otras historias. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, a través de una película que a lo mejor os suena un poquito, es Big Fish, es muy guay. Y hay muchísimos cuentos que nacen a partir de una historia principal y que están enlazados entre sí. O la historia de Las Mil y Una Noches, donde el personaje principal cada noche cuenta un cuento a su marido o su marido para que no acabe con su vida. Entonces aquí tenemos una novela dentro de otra novela, dentro de otro relato y así sucesivamente. Le da una riqueza brutal a la historia. Y terminamos mencionando que te puedes encontrar en el esquema que os he dejado, las actividades que hay que hacer son 2 si elegís una, pero sobre todo lo que me interesa comunicar es el laboratorio creativo. Es opcional como puesto, pero también especial. Se trata de enviar cartas, dejándolas en la misma carpeta del Drive de castellano, yo me encargaría del resto. Cartas dirigidas a sanitarios, dándoles ánimos. Ya sabéis que yo intento con esto ser muy positiva con vosotros, pero hay momentos en que necesitamos un poquito de ánimo, necesitamos alegrarnos un poco, alegrar a los demás, dar a entender que estamos ahí con ellos y que, aunque sea de una manera muy superficial, les estamos intentando ayudar. Entonces os propongo que escribáis cartas pequeñas, muy pequeñas, o lo que vosotros queráis, con versos, con frases, con dibujos, con palabras en las que animéis a los sanitarios. Yo conozco bastantes sanitarios y podría hacer llegar estas cartas a sus destinatarios para que al menos les saquemos una pequeña sonrisa, que a lo mejor no es nada, una pequeña sonrisa que pueda durar 3 segundos. Pero bueno, en los tiempos que vivimos yo creo que es mucho y que nos puede servir para darle un poquito de bálsamo al alma, porque ahora mismo no solo nos tenemos que preocupar de nuestra salud física, que también y mucho, sino también de nuestra salud
mental, psíquica, y esto se cura muchas veces con mimos, con abrazos y con palabras, así que espero vuestra colaboración. Es opcional, no voy a poner mala nota a nadie para que no lo haga, pero creo que es una propuesta que puede ser muy bonita y que puede sacar más de unas sonrisas. Entonces, chicos, nos vemos la semana que viene. Mañana reviso vuestras carpetas. Espero que estéis súper bien, espero que estéis sanos, espero que estéis con vuestra familia. Os mando un abrazo, os mando muchísimos ánimos y ya veréis como al final todo sale bien y nos veremos pronto, espero. Y si no, seguimos en contacto a través de las pantallas. Un saludo muy grande, chicos.